alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, celebrando tu paz y amor. Vamos a ofrecer esta Eucaristía en acción de gracias por los 49 años de matrimonio de Delta Villafaña y Chuchi Arjona, paisanos de un servidor. Delta la felicitamos doblemente porque también es el día de su cumpleaños. También damos gracias a Dios por los 15 años de Daisy Sansores y el cumpleaños 21 de Daniela Sansores. Pediremos por la salud del Padre Jesús Caballero, del Padre Ismael Camal, el Padre Ricardo López y el Padre Ricardo Atoche, que están convaleciendo del COVID-19. Vamos a seguir pidiendo por la salud de Anabel Dávila, Lucy Iturraldi, Araceli Mendoza Vega, Álvaro Segovia, Adolfo Barbosa, Alejandra Pino, Natalia Noris, Lupita Ancona y por varios hermanos difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, vamos a disponernos a vivir nuestra Eucaristía. Vamos a seguir poniendo en manos del Señor todas nuestras intenciones, cuidándonos, seguir creando esta cultura del cuidado personal, del cuidado de nuestras familias, aún en medio de esta pandemia. Son días muy importantes estos que estamos viviendo para que no haya un rebrote más fuerte que ya se ha estado dando en Yucatán y que las hospitalizaciones no sigan creciendo. Le vamos a poner en manos del Señor pues todo el discernimiento que hace nuestro gobierno para que sepan tomar las mejores decisiones para nuestro pueblo. Y pedimos para todos nuestros enfermos, especialmente los hospitalizados, por el personal médico y técnico que los acompaña y por sus familias. Con estas intenciones también es la semana de la unidad de los cristianos. Vamos a pedir que esta intención de toda la Iglesia Universal, encabezada por el Santo Padre Francisco, nos ayude a encontrarnos con hermanos, todos los que tenemos puesto nuestra confianza en Cristo. Con estas intenciones nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se lo otorgó quien le había dicho: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy». O como dice otro pasaje de la Escritura: «Tú eres sacerdote eterno como Melquisedec». Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas como fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer, padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha. Yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío, el día en que naciste, en los montes sagrados. Te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec.
pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras está con ellos el novio no pueden ayunar, pero llegará el día en que el novio les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres y se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En medio de la pandemia en que sentimos mucha incertidumbre, tenemos la certeza que Jesucristo es la novedad perenne que nos ayuda a vislumbrar un camino nuevo para evangelizar. El sábado pasado meditamos sobre la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y de manera especial contemplamos esta característica en la vocación de Mateo, que al sentir la mirada de Jesús y escuchar "sígueme", fue totalmente transformado de pecador público en evangelista y apóstol, por lo cual somos invitados a dejarnos mirar por Jesús y disponer nuestra vida para escuchar la invitación que nos hace a seguirlo, dejando que Él con el Espíritu Santo nos transforme totalmente. Es por ello por lo que insistí en que debemos de ayudar a que muchos jóvenes se encuentren con Jesús, se dejen mirar por Él y escuchen el llamado que les hace a cualquiera de las vocaciones específicas, pero de un modo especial al sacerdocio, porque estamos necesitados de esta vocación en nuestra iglesia de Yucatán. Hoy contemplamos a Jesucristo como el enviado del Padre que ha venido a renovar todas las cosas, que en medio de la incertidumbre que genera esta pandemia, es un mensaje muy oportuno que Dios nos da. El escenario para hablar de la novedad de Cristo del Evangelio de San Marcos es el tercer enfrentamiento de Jesús con los fariseos, después del perdón de los pecados y la elección de un publicano. Ahora murmuran porque los discípulos de Jesús no ayunan. Los argumentos que presentan los fariseos son muy pobres, pero son una muestra de cómo va creciendo la oposición de los enemigos de Jesús. Veamos la práctica de los judíos. Ellos ayunaban 2 veces por semana, los lunes y jueves. Era un signo de que estaban conscientes que durante su vida debían estar siempre preparados para esperar al Mesías. También el ayuno del Bautista y sus discípulos apuntaba a la preparación de la venida del Mesías. Pero Jesús es ese Mesías esperado, por lo que Él mismo les dice que no tiene sentido dar tanta importancia al ayuno. Con unas comparaciones muy sencillas y profundas, hace su propio retrato.
Él es el novio y por tanto, mientras esté el novio, los discípulos están de fiesta. Ya vendrá el tiempo de su ausencia y entonces ayunarán. Él es la novedad, la tela vieja ya no sirve, los odres viejos estropean el vino nuevo. Los judíos tienen que entender que han llegado los tiempos nuevos y adecuarse a ellos. El vino nuevo es el Evangelio de Jesús. Los odres viejos son las prácticas y exigencias judías y sobre todo la mentalidad de algunos. Seguir la tradición es más cómodo. Como decimos en nuestras parroquias, cuando se quiere hacer algo nuevo, la gente le dice al nuevo párroco que no, porque siempre se ha hecho así, aunque la práctica en cuestión sea de solo del año pasado. Pero los tiempos mesiánicos, los tiempos que inaugura Jesús como Mesías, exigen la incomodidad del cambio y la novedad. Los odres nuevos son la mentalidad nueva, el corazón nuevo. A Pedro y los demás apóstoles les costó aceptar el vino nuevo hasta que lograron liberarse de su formación anterior y asumir la mentalidad de Cristo, rompiendo con los esquemas humanos heredados. Sin embargo, el ayuno sigue teniendo sentido en nuestra vida de seguidores de Cristo. Tanto humana como cristianamente nos hace bien a todos el saber renunciar a algo y darlo a los demás. Saber controlar nuestras apetencias y defendernos con libertad interior de las continuas urgencias del mundo al consumo de bienes que no suelen ser precisamente necesarios. Por ascética, por penitencia, por terapia purificadora. Y porque estamos en el tiempo en que la Iglesia no ve a su esposo, estamos en el tiempo de su ausencia visible, en la espera de su manifestación final. Ahora bien, este ayuno no es un absoluto en nuestra fe. Lo primario es la fiesta, la alegría, la gracia y la comunión. Lo prioritario es la Pascua, aunque tengan sentido el miércoles de ceniza y el viernes santo como preparación e inauguración de la Pascua. También el amor supone muchas veces renuncia y ayuno, pero este ayuno no debe disminuir el tono festivo de alegría, de celebración nupcial de los cristianos con Cristo el novio. El cristianismo es fiesta y comunión en principio. Así como en el Antiguo Testamento se presentaba con frecuencia a Yahvé como el novio o el esposo de Israel, ahora en el Nuevo Testamento es Cristo quien se compara a sí mismo con el novio que ama a su esposa, la Iglesia, y eso provoca alegría, no tristezas. Pero también la primera lectura de hoy nos presenta la novedad de Jesucristo en su ser sacerdotal. Y por ello la carta a los hebreos pone como tema central el sacerdocio de Cristo comparado con los sacerdotes del Antiguo Testamento que ejercían su oficio en el templo. ¿Qué cualidades debe tener un buen sacerdote? Ante todo debe ser nombrado por Dios. No es Él el que se da a sí mismo este honor. Jesús no pertenecía a una familia sacerdotal, pues los sacerdotes salían de la tribu de Leví y Jesús no pertenecía a ella, era laico. Él nunca se llamó a sí mismo sumo sacerdote, pero la comunidad cristiana sí, porque a nadie más que a él había dicho Dios: tú eres mi hijo, tú eres sacerdote eterno. Además, un sacerdote debe estar muy unido a los hombres y saberles comprender para que los represente en la presencia de Dios. Un pontífice es el que hace de puente entre Dios y la humanidad. Por lo que toca a la cercanía de Jesús a los hombres, hoy leemos uno de los pasajes más impresionantes que se refiere a la pasión de Jesús. A gritos y lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte.
Los evangelistas nos hablan de la tristeza, del miedo, del pavor, del tedio en la crisis de Jesús ante su muerte. Aquí se habla de gritos y lágrimas. La carta añade un comentario sorprendente. A pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y tenemos un sacerdote que ha experimentado el dolor como nosotros, hasta la muerte. No es que necesitase ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como les pasaba a los sacerdotes de Jerusalén, pero quiso asumir la muerte y así se convirtió en Salvador de todos, glorificado y proclamado sumo sacerdote. Nosotros, por una parte, nos alegramos de tener un sacerdote así, que se ha entregado libremente por nosotros y ahora es el mediador, por lo que tenemos la puerta abierta a Dios. Un sacerdote que sabe lo que es sufrir porque lo ha experimentado en su propia carne hasta la muerte trágica de la cruz. Un sacerdote que se ha solidarizado con nuestra condición humana hasta lo más profundo. Eso nos da confianza en nuestro camino. Hermanos, recordemos las palabras del Papa Francisco: de una crisis nunca se sale igual, o se sale peor o se sale mejor. Nosotros, alentados por la palabra de Dios y por la presencia continua del Espíritu de verdad, sabemos que vamos a salir mejor. Y esto mejor se ha de reflejar en nuestra propuesta pastoral, que inspirados por la novedad de Cristo, hemos de encontrar. De hecho, ya hemos encontrado algunas nuevas formas para seguir evangelizando en medio de la pandemia. Si Cristo es siempre nuevo y si Él es el vino nuevo, la tela nueva, nosotros, nuestras personas, nuestros proyectos, nuestros apostolados deben reflejar la nueva evangelización propuesta por San Juan Pablo II, impulsada por el Papa Benedicto XVI y exigida por el Papa Francisco. Para ello se necesita que todos en la Iglesia, iluminados por la palabra de Dios hoy, respondamos de una nueva manera a la misión que tenemos encomendada, que es la evangelización. Así que hay que ayunar de prácticas antiguas y promover nuevos métodos que expresen de una nueva manera las verdades eternas y nos hagan sentir un nuevo ardor que nos haga vivir con pasión nuestra misión. Por lo que tenemos que ayunar, por ejemplo, de una participación por obligación para dar paso a una participación por convicción. Hay que ayunar de una religiosidad popular que solo repita costumbres para dar paso a una que sea un auténtico medio de evangelización. Y así podemos analizar todas nuestras formas de evangelización. En resumidas cuentas, pongamos en práctica lo que dice el Papa Francisco en su documento Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. La pastoral, en clave de misión, pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Sin duda alguna, contemplando el sacerdocio nuevo de Cristo, los que hoy somos pastores del pueblo de Dios, tenemos que revisar nuestra respuesta a la luz del sacerdocio de Cristo para renovar nuestro ministerio. Y como también los bautizados forman el pueblo sacerdotal, entonces todos en la Iglesia tenemos que entrar a revisar para ver si nuestras formas de evangelizar, nuestras actitudes y nuestro testimonio reflejan la entrega total de Cristo sacerdote. Que María, Madre del Sacerdote, y San José, custodio de la Iglesia, intercedan por nosotros para que aprovechemos todas las gracias que Dios nos da para que renovemos nuestra respuesta vocacional.
Que así sea. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Con el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Oremos, hermanos, para que, llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas tus santas iglesia. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de los dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad, habita en tus hijos de adopción y colma y gobierna a toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús en el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, tu auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, José Eber Aranda Cruz, María Consuelo Andrade, Brenda Suárez, Adán, Francisco Lechuga, Concepción Cárdenas, Edmundo Q, Narciso Canché, Elvia Aguilar, Marta Alicia, Guadalupe del Socorro, Fausto Alfonso, Evelia Aguilar, David Arana. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación, es vínculo de unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, Hermanos, este es Jesús, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gustad y ved que
Vivimos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Ayuda de los migrantes. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.